Así que yo le voy a pedir que si usted trae su Biblia a la antigua usanza y como debe ser, si usted carga su palabra, ábrala en 1 Corintios 5 y la va a tener ahí abierta porque vamos a ir considerando algunos textos de ese capítulo. Igual lo vamos a tener en pantalla, si usted tal vez no trajo su Biblia, también puede abrir en su aplicación, si usted desea, cualquier versión que usted quiera, porque podemos comparar, ¿no? Eso es lo hermoso de poder ir a la palabra de Dios, que podemos ver otras versiones y podemos entender mejor lo que se está exponiendo. Así que abra su Biblia, abra su teléfono, y pues también lo vamos a tener en pantalla, ¿no? Como le dije, estamos en esta serie Solo para Imperfectos y pues hemos estado viendo pues algunas situaciones con respecto a la iglesia de los Corintios, ¿no? Una iglesia pues con muchas situaciones difíciles, con muchas situaciones complicadas. Y hasta ahora lo que hemos visto mayormente es el tema de la división, el tema del sectarismo, el tema de tener nuestros clubes de fans, ¿no? Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, ¿no? Eso es hasta ahora lo que hemos visto y lo que Pablo ha estado dando duro con respecto a esta situación, ¿no? Pero la iglesia de los Corintios, mis queridos hermanos, no era solamente una iglesia que tenía problemas de división. No era una iglesia que solamente estaba luchando con las divisiones, ¿no? Sino que también era una iglesia que estaba en decadencia moral. Era una iglesia que estaba pasando por inmoralidad. Había pecado en la iglesia. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Lamentablemente mucha gente lo sabía, ¿no? Todos lo sabían en la congregación, se podría decir, era algo de dominio público. Pero parecía que nadie quería hacer nada al respecto con eso. Todo estaba bien, ¿no? Y así vivía la iglesia de los Corintios. Por algún tiempo vivió de esa manera. Como les decía hace un rato, hermanos, ninguna iglesia es perfecta. No hay iglesia perfecta. Pero nuestra imperfección, escúcheme acá, nunca debe ser excusa para el pecado. No podemos excusarnos y meternos detrás de esa barrera, decir, que somos imperfectos. Tal como los padres disciplinan a sus hijos porque los aman, tal como nosotros, cada uno de nosotros como padres, disciplinamos a nuestros hijos para que ellos sean mejores, ¿no? Lo hacemos en amor. Así las iglesias locales, Centro Cristiano de Manta, debe practicar la disciplina con sus miembros de manera correcta y saludable. Porque eso es lo que nos manda el Señor, mis queridos hermanos. Manejar la disciplina de manera correcta. Mire, la disciplina de la iglesia no es un grupo de policías piadosos o hermanos líderes maduros en la fe que son policías, ¿no? Que salen para atrapar a un criminal. No se trata de eso, mis queridos hermanos. Nosotros más bien somos un grupo de hermanos y hermanas con corazones quebrantados, ¿no? Tratando de restaurar a algún miembro de la familia que ha cometido una falta, que ha cometido un error, que ha caído en alguna inmoralidad o que tal vez se ha descarriado. Como líderes y como iglesia, nosotros somos los primeros en lamentarnos por alguna situación que tal vez no es correcta y porque algún hermano se ha descarriado o ha caído en alguna situación difícil, ¿no? El problema es que algunos hermanos de la iglesia de los Corintios no querían enfrentar esta situación. Y ya les voy a hablar de qué situación estamos hablando aquí. No querían enfrentar esta situación, no querían cambiarla. Y Pablo les da 3 instrucciones específicas con respecto a lo que deben hacer. Y yo le pido que ponga su mirada ahí en 1 Corintios capítulo 5, porque vamos a ver de qué se trata esta situación, este capítulo, ¿no? ¿Cuáles son estas 3 instrucciones que Pablo le da a la iglesia para poder mejorar esta situación lamentable, decadente, deplorable en la que había caído la iglesia de los Corintios? Número 1, lo primero que la iglesia de Corintios debía hacer y nosotros debemos hacer cuando tenemos una situación así es lamentarnos por el pecado. Mire lo que dicen los versículos
capítulo 5, versículos 1 y 2. Pablo dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera entre los paganos hacen, que ni siquiera los paganos hacen, perdón. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ay, ay, ay. Versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Lamentablemente, o lamentarse, es la palabra que se utilizaba para cuando alguien tenía dolor o sentir dolor por la muerte de alguien. Y esta palabra Pablo la está usando aquí. Ustedes deben lamentarse por lo que está pasando, ¿no? Lo cual es una clase de pena profunda. Lamentarse es tener pena profunda, es tener dolor en nuestro corazón, lo más doloroso y profundo que uno puede tener cuando uno pierde a un ser querido. ¿Cómo uno se siente? Ah, Dios mío, horrible, ¿no? Doloroso, terrible. Queda un vacío en el alma, algo que nada lo puede llenar, ¿no? Hermanos queridos, Pablo dice, esa debe ser la actitud que debemos tener frente al pecado. Esa es la forma como usted y yo debemos sentirnos cuando sabemos que hay pecado en nuestra congregación. Cuando hay inmoralidad. Esa es la forma como usted y yo debemos sentirnos y como debemos empezar a tratar el pecado cuando sabemos que hay pecado en la congregación. Pero en vez de lamentarse, la iglesia de los Corintios estaba orgullosa. Imagínense, ellos estaban orgullosos, se jactaban del hecho de que su iglesia era de mente abierta. ¿Ha escuchado ese término últimamente? Es que aquí somos de mente abierta. ¿No? Reprendemos esa mente abierta en el nombre de Jesús. Es que somos de mente abierta y podemos tolerar este tipo de cosas, ¿no? Aquí recibimos a todos y no importa qué está pasando con esta persona, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con los corintios, ¿no? Permitía que los fornicarios sean miembros abiertamente de la iglesia. Era lo que estaba pasando. Y para entender un poquito el contexto de qué es lo que estaba pasando con nuestra iglesia, o con la iglesia de los Corintios, perdón, el pecado que estaba en cuestión era una forma de incesto, ¿no? Había un problema de incesto, un pecado de incesto. Uno que decía ser creyente, uno que decía ser miembro de la iglesia, estaba viviendo con su madrastra en una unión libre. Estaba teniendo una relación de pecado, unión libre, ¿no? Y como no se nombra a esta mujer, solamente se nombra a este hombre, a este miembro de la iglesia, pues se asume o damos por sentado de que ella no era miembro de la iglesia. Ella no era miembro de la iglesia y probablemente ni siquiera era creyente, ¿no? Pero si usted y yo vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico 20:11, este tipo de relaciones se consideraba pecado, inmoralidad. Miren lo que dice Levítico 20:11. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Mire, así como lo dice el texto bíblico en la Torá, también algunas leyes de otros países, de otras naciones, prohibían esto, ¿no? Prohibían esto, y por eso Pablo, para sacudirlos, para hacerles entrar en razón, para abrir sus ojos, Pablo les dice a los corintios, este tipo de pecado ni siquiera los gentiles incrédulos lo practican. Hermanos queridos, ¿qué podemos aprender de esta primera verdad? Cuando algún hermano, cuando algún creyente, cuando algún hijo de Dios, cuando algún discípulo, parte de nuestra congregación, peca, es ocasión para que la familia del Señor, nosotros, nos lamentemos y procuremos ayudar al creyente caído. A eso Dios nos ha llamado. Cuando hay un soldado caído, nos lamentamos por eso y tratamos de levantarlo. Tratamos de ayudarlo. Tratamos de ministrarlo, ¿no?
No se puede caer en complicidad, ni en encubrimientos, mucho menos si son pecados que pueden ser delitos, maltratos, abusos físicos o sexuales, y mucho menos a menores de edad. No podemos encubrir esos pecados. No los podemos encubrir. Esas situaciones deben ser tratadas como iglesia, y si hay menores de edad, hay que llevarlos ante la autoridad civil o ante la autoridad policíaca. Sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros callamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciéndonos cómplices de un delito que es penal, ¿no? Y vamos a tener problemas legales como iglesia. Entonces, esas cosas se tienen que obviamente lamentar, pero también hay que denunciarlas. Ahora, me estoy yendo al extremo, ¿no? De este tipo de cosas que a veces pasan en las iglesias. ¿Ya? Vengo de una iglesia que en varias ocasiones se tuvo que llamar a la autoridad para ponerlo ante la autoridad o denunciarlo ante la autoridad, porque mi pastor en ese sentido no era inflexible con respecto a eso, ¿no? Pero hay otro tipo de pecados, mis queridos hermanos, como creyentes, ¿no? Hay otro tipo de malos hábitos en los que alguien puede caer, como el chisme. Ay, el bendito chisme, mis hermanos. Y voy a hacer un campamentito un ratito aquí. El chisme, y perdón que siempre estoy tratando esto porque el Señor sabe por qué siempre lo estoy tratando. El chisme es uno de los peores cánceres en una iglesia. Es algo de lo peor. No hay nada más dañino que el chisme. Y el chisme hay que denunciarlo. ¿Cuántos dicen amén? Al chisme se lo denuncia. Al chismoso cristiano en amor se le dice: si esa persona no está presente, no hables de esa persona. Y si tú me vas a contar algo de esa persona, tienes dos opciones. Yo voy a hablar con esa persona y le voy a decir lo que tú me dijiste, o la traemos aquí y hablamos con ella de la información que te dieron que tú sabes. El problema es que a veces en las células se cae en esto. Termina la célula, 2 horas más de comida. Y ahí empieza el chismerío, la habladuría. Y a veces con gente que todavía ni es bien cristiana, se les está diciendo cosas. Y esa gente, ay, mejor ya no voy, porque esto está feo. ¿Qué iglesia más hipócrita? El chisme se lo trata y se lo erradica como un cáncer. Y mira, es muy sutil el chisme, hermana, porque a veces estamos muy piadosos. Ay, que sí, que las cosas del Señor. Te cuento para que ores, mira a la hermanita. Ay, mira. O a veces como que tratamos de dejar como hay una piedra ahí. Ay, pues yo sé algo, pero ay, mejor. Pero cuéntame. Y ahí empieza. Conozco mi iglesia y sé que eso pasa en nuestra iglesia. Y déjeme decirle que en el amor del Señor le digo, estoy hasta aquí. Porque somos tropiezo para otras personas. Muchas veces. Entonces, como pastor, así como Pablo, me toca ir y poner orden. Es decir, hasta aquí. ¿Ya? Así como usted me ve todo, ay, qué chévere el pastor, qué lindo, qué carismático. A veces me toca poner orden. No podemos permitir estas cosas. ¿Amén? Entonces, perdón que haya hecho campamento aquí. Si el Espíritu de Dios a alguien lo está redarguyendo, gloria a Dios. ¿Está bien? Pero déjeme decirle que la murmuración, la mundanalidad, los vicios, la inmoralidad, el orgullo, la arrogancia, esos pecados tampoco se los debe celebrar. No se los puede encubrir. Hay que exhortar, mis hermanos, hay que reprender y más que nada restaurar al hermano, ¿no? ¿Cómo se restaura un hermano o una hermana según Gálatas 6 del 1 al 2? Con espíritu de mansedumbre.
Tenemos que ayudar a ese hermano, levantarlo, sí, decirle, esto está mal en tu vida, pero estamos aquí para levantarte, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para ayudarte a que sigas adelante. El propósito final, mis hermanos, es levantar al caído, ayudarle a ser libre y que sea sano, por supuesto, si se deja ayudar. No podemos obligar a nadie, si se deja ayudar. Pero usted y yo no podemos obligar a nadie, ¿ya? Ni tampoco rogarle a nadie, ¿ya? Esta es la iglesia del Señor y cada persona tiene que entenderse con el Señor. Amén. ¿Qué otra cosa dice Pablo que debemos hacer cuando hay pecado en la congregación? ¿Qué otra cosa debemos hacer usted y yo? Número 2, debemos encarar el pecado. Pilas, avisito. Debemos encarar el pecado. Versículos del 5, del 3 al 5 dice, aunque no estoy entre ustedes en persona, Pablo estaba en otra ciudad, ¿no? Sí lo estoy en el espíritu, dice, estoy con ustedes, soy parte de ustedes, ¿no? Como si estuviera ahí, dice, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, al igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Mire, estas palabras del apóstol Pablo pueden ser muy duras. Uno puede decir, pero qué duro que es el apóstol. Qué duro que es Pablo, qué implacable, qué falta de misericordia a este hombre. Tal vez usted puede decir, de todo lo que yo leo en la Biblia, con esto no estoy de acuerdo porque él es muy malo. Pablo es muy fuerte, ¿no? Tal vez podemos pensar así. Sin embargo, tomando en cuenta, y mientras preparaba este mensaje reflexionaba en esto, ¿no? Y leí otros comentarios. Tomando en cuenta lo que el Señor Jesús dice en los evangelios, ¿no? Con respecto, lo que nos enseña el Señor Jesús con respecto a restaurar a alguien que ha pecado. ¿Qué es lo que dice Mateo 18, del 15 al 17? Fue el texto inicial. Dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a una o dos personas más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dice, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Tengo la idea, mis hermanos queridos, creo que fue así, de que Pablo está diciéndole a los líderes o a la congregación, les está diciendo, deben expulsar a ese hombre, ¿no? Y entregárselo a Satanás, porque se han agotado todas las instancias para que se arrepienta y deje el pecado. Se hizo todo lo que se pudo, se lo toleró, se le permitió cosas. Pero si ya no se puede más, ¿qué podemos hacer? Si ya no entiende, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Si se llegan a esos niveles de rebeldía, estoy dándoles una leccioncita sobre disciplina, mis amados hermanos, y es como quisiera que nos manejemos como iglesia. Si se llegan a esas instancias, a esos niveles de rebeldía, de falta de obediencia, según Pablo, el pecado público debe ser juzgado y condenado públicamente. Es lo que Pablo está diciendo. El pecado no se debe barrer y ponerlo debajo de la alfombrita, mis hermanos. No se lo debe ocultar, porque después de todo es ampliamente sabido. La congregación lo sabe. Aún los incrédulos que estaban fuera de la iglesia ya lo sabían. La iglesia estaba cayendo en decadencia. Ya estaban siendo, la gente ya se burlaba de la iglesia por permitir estas cosas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pablo utiliza fuertes palabras para darles instrucciones a la gente. Le dice, que fuese quitado en medio de ustedes, dice el versículo 2, que sea entregado a Satanás. El versículo 7 dice, límpiense, dice, quítenlo, dice el versículo 13. Pablo estaba sugiriendo, no estaba
no estaba siendo sutil, Pablo. Se agotaron todas las instancias, hay que tomar una decisión y tiene que ser radical. Es lo que Pablo está diciendo. Déjeme decirle, hermano, que yo como pastor de esta iglesia, y siempre he sido así, esto me ha hecho bien, pero también a veces me ha traído mucho mal. Soy muy persistente con la gente. Soy demasiado persistente a veces. Pero pastor, ¿hasta cuándo usted permite esto, pastor? ¿Y cuándo ya va a tomar una decisión? ¿Y cuándo ya vamos a ver esto? ¿Y cuándo usted va a tomar orden? A veces, esa paciencia, esa gracia, me ha traído ver a esa persona restaurada, levantada y agradecida. Pero otras veces he recibido patadas, he recibido insultos, he sido malinterpretado y he sido expuesto. Y Pablo dice ya, hasta aquí, marcamos la línea. Hay que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo habían hecho todo, habían tratado de restaurarlo de todas las maneras posibles. Y hermanos, yo sé que este es un tema difícil de tratar y le estoy hablando pues mayormente a la congregación. Es un día de feriado, pues y creo que mayormente están aquí los más fieles, no uso esa palabra fieles, pero los que más se reúnen o están siempre los domingos acá. ¿No? Pero déjenme decir esto, hermanos. Esto es algo que tú y yo debemos entender. La membresía de la iglesia es una cosa seria, mis hermanos. Y es algo que no se debe tratar de manera liviana ni descuidadamente. Porque usted y yo somos embajadores de Cristo. Usted y yo somos el rostro del Señor allá afuera. Esta iglesia representa al Señor en esta comunidad, en esta ciudad. Aquí yo tengo a doña Katiuska, que es la líder del barrio, la persona asignada al barrio, y ella sabe cómo estamos tratando de dar buen testimonio ante toda la época. Y Abdón Calderón, yo sé que aquí hay personas que están de Abdón Calderón, pero también de sus barrios, gente que llega aquí. Tenemos que dar buen testimonio, tenemos que tener una moralidad muy alta, tenemos que tener una actitud correcta, de santidad, de respeto, de honra. No podemos ser unos mamarrachos ni andar haciendo cosas que no son correctas delante del Señor, mis hermanos. Esa es la forma como usted y yo debemos caminar en esta vida. Ahora, tal vez usted se pregunta, pastor, ¿y qué quiere decir eso de entregarlo a Satanás? Estaba esperando que llegue este momento, dicen algunos. ¿De qué se trata eso, pastor? ¿No? ¿Qué es eso de entréguenlo a Satanás? Yo muchas veces me asustaba con esto, cuando leían, Pablo 2 o 3 veces dice esto de aquí, entréguenlo a Satanás, ¿no? Mire, entregar a Satanás a alguien no significa privarlo de su salvación, por si acaso. A veces tenemos esa idea, ¿verdad? Lo entrego a Satanás, o como Pablo decía, y esa persona muere sin Cristo y pues una tragedia, muere totalmente desmembrado, sangre por todos lados. No, por favor, cuidado. Mire, entregarlo a Satanás es esto. Nosotros como iglesia no podemos privarle a alguien de salvación, porque la iglesia no concede la salvación. ¿Quién concede la salvación? Jesús, Cristo, ¿no? Un creyente, cuando está bajo esta cobertura, cuando estamos dentro de la comunidad de Cristo, no de este techo, sino somos parte de la comunidad, somos parte de la iglesia, somos parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Gozamos de una cobertura, mis hermanos, ¿no? Una protección especial frente a Satanás, ¿no? Que Satanás no nos puede tocar si Dios no lo permite. Estamos bajo esa cobertura especial, ¿no? Cuando usted y yo estamos en comunión con el Señor y con la iglesia local, estamos bajo esa cobertura, ¿no? Pero cuando está fuera esa persona, ese creyente, ese pecador que no obedeció, que no quiso sujetarse, que siguió en su pecado, en su rebeldía, ¿qué pasa, no? Cuando está fuera de la comunión con Dios y expulsado de la iglesia local, puede ser presa fácil del enemigo. Y eso es lo que Pablo les dice, ¿no? Y Dios permite, Pablo trata de decir, esta es la teología de Pablo, dice, ¿qué es lo que dice, no? Dios podría permitir que Satanás atacara el cuerpo de ese opresor, de manera que el creyente que ha pecado se arrepienta y vuelva al Señor.
A veces tenemos que pasar por quebrantos, por ser cabeza dura, por ser cabezones como yo. A mí me dicen cabezón porque dicen que tengo una cabeza grandecita. Pero cabezón en el sentido de no obedecer, de ver el peligro, de ver el pecado, de ver la maldad. Y ahí vamos caminando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer muchas veces el Señor? Quitar esa cobertura para que seas quebrantado, para que tú caigas ahí al piso delante del Señor. Así como el hijo pródigo, decir, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he permitido todo esto? A veces se necesita eso. Porque ahí en ese quebrantamiento es cuando puedes abrir tus ojos y puedes ver. Y Pablo dice, a este hombre necesita esa medicina para que él pueda abrir sus ojos. Eso significa ser entregado a Satanás. Yo he conocido varias personas, hermano, de la iglesia de Guayaquil donde vengo, que abiertamente pecaron, engañaron, defraudaron y se fueron de la iglesia sin arrepentirse ni pedir perdón. Y con el tiempo terminaron arruinados, ¿no? Terminaron mal y aún así siguieron en esa actitud de arrogancia y pues terminaron peor. Pero he visto otros que pecaron, fallaron, hicieron daño, se portaron mal con el liderazgo, fueron presa del enemigo, pero al poco tiempo vinieron quebrantados y fueron restaurados, levantados y no volvieron a ser los mismos. Eso implica ser entregado a Satanás. El propósito, hermanos, es que esa persona sea quebrantada y que vuelva a Cristo arrepentido. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que hemos visto hasta ahora? La primera, ¿cuál fue? Lamentarnos por el pecado. La segunda, debemos encarar el pecado. No podemos esconderlo debajo de la alfombra, ni ser partícipes, ni ser encubridores, ¿no? ¿Y sabe cuál es la tercera, mi querido hermano? Debemos limpiar el pecado. ¿Qué dice el texto? Miren, quiero que preste mucha atención al texto porque tal vez puede ser un poco confuso lo que va a leer en este momento, ¿no? Pero dice, es terrible que se jacten de dicho asunto, dice el texto, ¿no? ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Versículo 7 dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. ¿Entendemos el texto? ¿Hay que explicarlo? Lo explico, ¿no? Mire, la imagen que aparece aquí, o la historia de la que está hablando Pablo, es sobre la fiesta, la primera fiesta de la Pascua. ¿Usted recuerda cuando Israel todavía estaba en Egipto? ¿Sí? ¿Recordamos esa parte? ¿No? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Llegó un momento en que vinieron las plagas y la última plaga, hay una sentencia de muerte para los primogénitos de todo Egipto. ¿No? ¿Sí recuerdan? Y lo que está tratando de traer la imagen el apóstol es, Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre para librarnos del pecado, ¿no? Los judíos tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que aplicar sangre. ¿Para qué? Para la protección, para que el ángel de la muerte no pase por sus casas. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Digo esto para decir lo siguiente, hermano, ¿no? Luego de colocar la sangre en los dinteles, las familias judías tenían que sentarse a cenar. La cena pascual que le llamamos, ¿no? Y uno de los requisitos, escúcheme acá, uno de los requisitos era que no se hallara levadura en ninguna parte de la casa. No podía haber levadura. En nada, ni en la comida. El pan que ellos iban a comer esa noche era pan sin levadura. Pan sin levadura. ¿No? Eso era lo que ellos debían comer en esa fiesta esa noche. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué toma la levadura? ¿Por qué toma esta historia? ¿Sabe por qué? Porque la levadura
es un cuadro del pecado. La levadura es un cuadro del pecado, mis queridos hermanos. Es pequeña, pero es poderosa. Obra en secreto. Agranda la masa. Se esparce. El miembro de la iglesia de Corintio que estaba pecando era como una porción de levadura. Estaba contaminando todo el pan. Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Estaba contaminando a la iglesia, como el chisme. Y eso pasa cuando alguien está pecando y se pone arrogante. Porque eso es lo que pasa normalmente. Pecas y te pones incluso arrogante. Y tienes tus argumentos para decir, no, eso no es verdad. ¿No? Pone rebelde, empieza a esparcir quejas y mentiras, quejas, mentiras, mentiras, ¿no? Y los hermanos empiezan a creer esos chismes, empiezan a comprar esas mentiras. Empiezan a caer en lo mismo y se va esparciendo, ¿no? Ay, ¿por qué el pastor hace eso? ¿Por qué el pastor es tan malo? Pero no podemos permitir este tipo de cánceres aquí en la iglesia. No se permite. No podemos permitirlo, ¿no? La iglesia, hermanos queridos, debe limpiarse de la vieja levadura. Despojarnos de esa mentira, de esas mañas antiguas. También debemos despojarnos de la malicia, debemos despojarnos de la maldad, mis hermanos. Sacar la maldad de nuestra vida, sacar la maldad de la iglesia, por favor, mis hermanos. No podemos seguir de esta manera, ¿no? Y mire, eso es lo que estaba pasando con la iglesia de los Corintios. Había mucha maldad, había mucha levadura, ¿no? Pero hay que reemplazarlo, hermanos, ¿con qué? Con sinceridad. Hay que reemplazarlo con verdad. Hermanos, nosotros como iglesia, ¿no? Debemos ser tan pura como la iglesia puede ser posible, mis hermanos. Una alta moralidad. Y los últimos versículos, quiero que preste atención aquí. Los últimos versículos, del 9 al 13, algo que usted y yo debemos entender es lo siguiente, mis hermanos. La iglesia no debe ni juzgar ni condenar a los que están fuera de la fe. Lo vuelvo a repetir. Usted como iglesia, yo como iglesia, nosotros como iglesia, dice Pablo, no estamos para condenar al impío, al que no conoce a Cristo. No estamos para juzgarlo. Miren lo que dicen los versículos del 9 al 13. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual. Versículo 10. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Pablo dice, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Tenemos que irnos a un monasterio, pues. Tenemos que irnos a vivir a un cerro para evitar al que no conoce a Cristo y que anda en pecado sexual, que anda en adulterio, en fornicación, en borrachera. No los podemos evitar. De hecho, sería contraproducente a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir y predicar el evangelio. Meternos entre la gente, predicar la palabra, ser luz, ser sal. Pablo dice, yo no estoy hablando de que usted condene al impío, no lo haga. No lo haga. Métase entre ellos, ¿no? Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Pablo dice, ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad juzgar a los que están en la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera. Eso el Señor se encarga, ¿no? Pero como dice en la Escritura, quiten al malvado de entre ustedes. Pablo nos dice, tienes que separarte del mundo. Pero no confundas la palabra separar, ¿no? Separarse, ¿no? Con aislarse. No te aísles. Lo que Pablo está diciendo es, puedes tú vivir entre ellos, pero no te contamines. No te hagas a ellos.
No caigas en sus prácticas porque eso va a ser vituperio, vergüenza para el evangelio. No caigas en lo mismo, no te pongas a pelear ni insultarte con las personas, ¿no? Se te cruza un taxista, no le insultes la madre. No lo hagas. Bendícelo. Hijo de Dios. Hermano querido, si uno que profesa ser creyente, escúchame acá, es culpable de los pecados que se nombra aquí en este texto, ¿no? Entonces la iglesia debe ocuparse de él. Nosotros como iglesia debemos ocuparnos de él, ¿no? Los miembros individuales no podemos seguir en el encubrimiento, ni en ponernos de su lado, ni en darles la razón. No hagamos eso. No es correcto, ¿no? No podemos participar, no podemos encubrir, tampoco asociarnos íntimamente con esa persona. Y Pablo dice, tampoco deben comer con él. ¿A qué se refiere? O sea, no lo invites a tus reuniones sociales, ¿no? Esa persona no puede cenar la cena del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Deja que Dios trate con su vida. Síguelo amando, sigue bendiciendo su vida, ora para que abra sus ojos. Pero no sigas pues como alentándolo, sigue tu pecado. No hagamos eso. Ay, pobrecito, qué malo que es el pastor. No haga eso. No haga eso. Quiero terminar con esto, mis hermanos. La disciplina de la iglesia, hermanos, no es fácil, tampoco es popular, ¿no? Pero es necesaria y es importante. Es necesaria. Si se hace de manera apropiada, escúcheme acá, Dios puede utilizarla para convencer y restaurar a un creyente que está errado, ¿no? Quiero darle una buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Si usted lee en 2 Corintios 2, del 1 al 12, indican que ese hombre sí se arrepintió. Mire, qué hermoso. Ese hombre que estaba en incesto, que estaba viviendo con su madrastra, después de haber pasado por ese proceso, se arrepintió. Quiere decir que sí, la disciplina aplicada correctamente funciona. Funciona. Léalo en su casa, 2 Corintios 2, del 1 al 11, ¿no? Fue restaurado una vez más a la comunión de la iglesia de los Corintios. CCC, Centro Cristiano Corinto. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer usted y yo? A modo de retroalimentación. ¿Qué debemos hacer usted y yo cuando sabemos de una situación de pecado? Número 1, lamentése por el pecado. Laméntelo. Como que si estuviera perdiendo un ser querido, un dolor profundo. Eso implica que como soy parte del cuerpo y esta persona es parte del cuerpo, a mí me duele porque soy miembro de ese cuerpo. ¿Ya? Número 2, encare el pecado. No lo encubra, no lo meta bajo una alfombra. No lo engría. Y número 3, limpie el pecado. Limpie, saque la levadura, sáquela. Saque todo lo que es levadura y deje que el Señor haga su obra. Amén.